Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nadia Zúñiga y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo podcast llamado Más allá del salario. Es un tema que a todos nos concierne como trabajadores que somos. Hay muchos temas que queremos que se traten a fondo porque nos causan muchas dudas, pero para eso necesitamos a alguien experto en el tema. ¿Y qué mejor? Alguien con 15 años de experiencia sobre derecho laboral. Una persona que está conmigo, que me da mucho gusto darte la bienvenida, Asdrúbal Drake Hurtado, maestro en Derecho. Bienvenido. Pues muchas gracias, muy contento de arrancar por fin con este proyecto que tiene que ver con un podcast, un video podcast sobre materia laboral, siempre en beneficio y sobre todo tratando de concientizar y de informar pues a los trabajadores, a la clase trabajadora, y pues muy contento que tú seas quien me apoye para llevar después de que descubrimos en ti pues ese talento, no hay que desperdiciarlo. Así es, pues miren, les voy a hablar un poquito pues de la formación y por qué es una persona que tiene esta experiencia y que tiene esta voz para poder dar información útil, verídica y funcional para todos nosotros. Asdrúbal es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Barra Nacional de Abogados. Asimismo, tiene una especialidad desarrollada en el ITAM de Derecho Laboral y Seguridad Social. También cursó el diplomado, o curso es Es un programa. un programa en el IPADE de alta dirección. Y asimismo tiene 15 años de experiencia litigando sobre pues las cuestiones laborales. Entonces, pues qué mejor que él para darnos información útil, sobre todo, que concientice, que nos informe a todos los que somos trabajadores. Así que, Rubén, ¿cómo es que nace esta necesidad de este podcast para ti? Mira, fíjate que, pues bueno, el gusto primero por la materia laboral tiene muchísimos años. Por ahí platicamos en algún otro, en el podcast que fue durante el proceso electoral, platicamos de por qué, pues a mi gusto o mi formación sobre leyes y sobre todo especializado en el tema laboral. Y fíjate que surge, bueno, primero por un gusto, por una afinidad con mi papá, ¿no? Mi papá fue líder sindical, fue líder de la sección 43 de Petróleos Mexicanos y bueno, pues él se dedicó siempre a defender trabajadores. En ese sentido, bueno, pues yo cuando lo conozco, que lo habíamos platicado, que yo lo conocí a los 21 años ya de forma muy directa, vaya, pues obviamente a mí pues conmovió sobre todo la manera en la que sentía él, pues el dolor sobre todo de la clase trabajadora y lo que él hizo durante su vida laboral, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo entré a trabajar a Pemex y también yo tenía aspiraciones de ser líder sindical. Sin embargo, pues los caminos me llevaron a estudiar mi licenciatura en Derecho y a especializarme en esa rama. Y bueno, pues litigué y he litigado por muchos años juicios de manera, pues, consuetudinaria, más bien de juicios por despido injustificado, juicios colectivos, y bueno, pues en mi haber debo tener más de 3,000 juicios litigados en todo el interior de la República. Entonces, una vez que pues decidimos instalarnos acá en Zacatlán, en el tema, bueno, el proyecto de los caballos, yo había estado buscando una oportunidad para poder, pues, desarrollar mi expertise. Sin embargo, bueno, pues no se me dio la oportunidad y es hasta ahora que una vez que hicimos un recorrido por todas las comunidades, el sentir de la gente, pues veo que finalmente, pues sí es una necesidad y sobre todo que se complica mucho el hecho de que estemos tan retirados de la ciudad de Puebla, que es donde están radicadas las autoridades laborales, pues para que en Zacatlán y sobre todo a sus alrededores o este tipo de municipios y de comunidades alejadas, pues llegue la justicia social y sobre todo la justicia laboral. Y en ese sentido, pues se presentan muchos abusos a veces por parte de los empleadores, muchos de ellos también por ignorancia, pero pues para mí es un sentir que pues, lo traigo de toda la vida y quisiera que a través de este podcast, pues obviamente se fuera informando y concientizando a la ciudadanía y sobre todo decirles que, bueno, es sobre el Instituto Poblano de Defensa del Trabajador, un instituto que decidimos fundar
con la intención de dar asesoría gratis y sobre todo defensoría también a los trabajadores, pero con un enfoque muy mediador y un enfoque muy conciliador. Entonces, ese es el origen de este podcast, es el origen de mi interés y en lo que se pueda aportar a esta sociedad que tanto quiero, la sociedad zacateca, pues uno estará cumpliendo con esa misión, ¿no? Así es. Como tú comentas, el hecho de que en Puebla se encuentren como todas estas instancias donde se puede llevar, pues a lo mejor los juicios, no sé si es correcto decirlo así, muchas veces caen tanto los trabajadores, sobre todo los trabajadores, como en esta apatía de pedir que se cumplan con sus derechos como trabajador, ¿no? Y no demandar porque pues hay que gastar y hay que ir, ¿no? Es como, siento que Justamente eso. eso provoca muchas injusticias y siento que a veces pues los empleadores abusan porque saben que pasan estas situaciones. Claro, el hecho de la distancia lo que genera, pues, es un costo tanto para el trabajador como para el patrón. Sin embargo, quien lo resiente, al ya no tener su Claro, trabajo, pues, es el trabajador. Por eso desiste de esa intención de justicia o de que se le haga justicia a través de estas autoridades. Y lo que nosotros queremos hacer es, a través de este podcast y de la oficina como tal del Instituto Poblano de Defensa del Trabajador, es acercar y traer esa justicia social a Zacatlán, porque sin justicia social no puede haber un crecimiento, un desarrollo económico sano, ¿no? es Sobre correcto. todo para un bienestar social. Así es. Y bueno, pues en estos temas que atañen, ¿no? A la cuestión laboral, pues hay mucho que hablar. Hay tema para 2, 3 años sin parar. No se espanten, los podcasts van a ser cortitos porque vamos a tratar tema por tema, pero temas de mucho interés y que estoy segura que ustedes siempre tienen una cierta duda, algo que quieran profundizar, tener como una asesoría. Y entonces, bueno, pues síganos en este podcast porque, bueno, por ejemplo, el de hoy, vamos a empezar con un tema muy importante que yo creo que todos en algún momento nos lo hemos preguntado. Este tema es los derechos que tienen los trabajadores cuando son despedidos. ¿A qué tengo derecho? O sea, cuando te despiden, siempre dices: "¿Y ahora qué?". O sea, me van a dar, digo, yo he oído el término finiquito o liquidación, ¿qué me toca? ¿Me toca, no me toca? Me están diciendo que es un despido injustificado, sí, no todas las dudas que tenemos como trabajadores, decir, ¿y ahora qué sigue? Sobre todo cuando sientes que es un despido injustificado, ¿no? Entonces siempre yo me ha tocado que te hablan mucho para decirte, oye, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, bueno, es un primer tema que creo que va a dar mucha información muy importante para todos y que seguramente ustedes por ahí se sientan reflejados y les ayude muchísimo para, ojalá que no estén en esa situación, pero que no siempre tengamos Claro. estas herramientas. Bueno, pues mira, como bien dices, ¿a qué tengo derecho si soy despedido? Eh, Justamente por ahí tenemos que empezar. Lo que protege la relación, la Ley Federal del Trabajo, que voy a ser muy insistente desde este momento para que se comprenda aún más el alcance que tiene la Ley Federal del Trabajo. Para mí, la denominación Ley Federal del Trabajo es un eufemismo. ¿Esto qué quiere decir? Que para llamarla de manera, pues, sutil, le pusieron Ley Federal del Trabajo, pero lo correcto es Ley de Protección de los Trabajadores, ¿no? Okey. ¿Esto en qué sentido? Porque pues la ley es un catálogo justamente de derechos y de obligaciones, obviamente, para ambos, tanto para el patrón como para el trabajador, pero principalmente la ley del trabajo busca proteger al trabajador. En ese sentido, cuando nace una relación de trabajo, que es lo que protege la ley federal del trabajo, pues nacen obligaciones. Si esto lo equiparamos a un contrato de otro orden, por ejemplo, de derecho privado, un orden de derecho civil, pues lo que está en ese contrato, pues tendrá que cumplirse, ¿no? Si no se cumple, se tiene dos opciones. Una, pedirle a la autoridad judicial, en este caso ya tribunales laborales, que Ujú, antes eran las ujú. juntas de conciliación, pues primero tenemos que escoger entre que si nos indemnizan por ese incumplimiento o segundo, que se cumpla ese contrato, que en el caso laboral, pues sería la reinstalación. Entonces, de principio tiene derecho a esas dos, pero por sí mismas son contradictorias. Entonces, el trabajador primero tiene que tener claro qué es lo que él desea, porque muchas veces la reinstalación por el tipo
de trabajo, por la cercanía con el patrón directamente, pues muchas veces no es conveniente ni sano esa reinstalación que puede ser obligatoria por la misma junta, bueno, ahora tribunales laborales, pero bueno, pues puede escoger. Oye, Drobal, y por ejemplo, cuando ya esté el despido y quieren a lo mejor que ya firmes un despido o se puede disfrazar a veces que tú estás renunciando, o sea, es importante saber que hay que firmar, no hay que firmar, qué se debe de firmar, qué acuerdos debes de tener tú en tu poder o qué documentos te deben de dar o ante quién puedo yo acudir, aparte pues supongo un abogado, ¿verdad? Laboralista de preferencia, para que me asesore o a qué instancias, dónde puedo acudir como trabajador, que tengo todas estas dudas. Mira, como lo he comentado en otras ocasiones, anteriormente se llamaban juntas de conciliación y arbitraje. Hoy con la nueva reforma del 2019 y 2021, pues se ha modificado sustancialmente el nombre de las autoridades y de hecho hasta se separaron, es decir, la Junta de Conciliación y Arbitraje dependía de la Secretaría de Trabajo y bueno, tenía facultades de jurisdicción, es decir, que podía mediante coacción, obviamente hacer obligatorias o materialmente realizadas sus sentencias o sus laudos. Ahora ya se llaman tribunales. Pero ahora hay una peculiaridad, que la nueva reforma busca que a través de la conciliación se resuelvan la mayoría de los asuntos. En ese sentido, pues ahora ya el tribunal es uno y se separó y se generó los centros de conciliación laboral. Estos centros de conciliación laboral tienen que forzosamente ante ellos solicitarse pues esta conciliación con el patrón para que pues en caso de que se llegue a una conciliación, bueno, pues se termina el proceso. Si no, ellos emiten una constancia que es de no conciliación y esa constancia de no conciliación hoy es fundamental para poder demandar el despido ante el tribunal laboral, ¿no? Entonces, estas son las instancias. De primer momento, pues es el centro de conciliación y una vez que no se llegó a un acuerdo, pues se tendrá que demandar ante el tribunal. Aquí es importante también decir que el trabajador tiene solamente 60 días desde su despido hasta el momento en el que se demanda. Okay. Por lo tanto, si no es así, prescribiría su derecho. Hay que tener mucho cuidado para que sea dentro de estos términos. Normalmente, al interponer, obviamente, la conciliación ante el centro de conciliación, pues se interrumpe este término prescriptivo. Ok, a ver, duda. Entonces, si me despiden, ¿cuánto tiempo tengo para hacer este proceso de demanda? Pues bueno, legalmente son 60 días. Okay. 60 días, ¿no? días. Es lo que establece la ley federal del trabajo, pero bueno, pues yo diría que inmediatamente en el momento en el que sean avisados de un despido, ¿no? Normalmente luego los quieren hacer firmar renuncias o algunos otros documentos. Yo soy de la idea que justamente para eso estamos, para que podamos asesorarlos en la misma página del instituto, la página web que es www.ipdt.com.mx. Se pueden meter, poner su nombre, su fecha de ingreso, su fecha de despido, su salario, y pueden calcular de manera inmediata lo que es su finiquito o más bien en este caso, si es despido, pues su indemnización. En ese sentido, ya pueden ellos imprimirlo en un PDF o guardarlo en su teléfono, llevárselo al patrón y empezar una negociación sobre los temas. Ahora, aquí el punto es el tema del despido injustificado. Porque muchas veces los patrones siempre van a referir una causa. Sin embargo, estas causas, primero, tienen que estar debidamente acreditadas, tienen que hacerse actas circunstanciadas, donde a cada uno de los trabajadores que se pretenda despedir se les dé la garantía de defensa y de, en un momento dado, acreditar lo contrario a lo establecido por el patrón. Si esto no se da, pues obviamente se está vulnerando los derechos del trabajador y también una vez que el patrón decide despedir a un trabajador, tiene 5 días para notificárselo personalmente y por escrito, ¿sí? Con las causales por las cuales lo está despidiendo. La falta de este escrito por sí mismo y de esta notificación personal al trabajador presume como injustificado el despido, con todas las consecuencias legales que corresponde, porque también hace ratito no
no comenté algo muy importante. En el caso ya de una demanda, pues no solamente tiene derecho a esos 3 meses y a las partes proporcionales finiquito que comentaba, sino también a salarios caídos hasta por un año. Un año, esto fue una reforma del 2012 donde se limitó, antes eran ilimitados los salarios caídos, por eso también los juicios de manera fraudulenta se hacían largos, ¿no? Y eran tediosos para todos, ¿no? Okay. Un despido injustificado, por decir, si a mí me avisan hoy, mañana ya no te presentas por tal causa, o sea, es como que me digan porque tienes muchas faltas y yo sé que yo no falté, pero si yo no tengo tampoco, yo no firmo una bitácora o cómo puedo yo, ahí estoy obligado yo a probar que no es cierto que yo falté o el patrón está obligado a demostrar que sí falté. ¿Cómo Fíjate, es? fíjate que qué buena pregunta, es una pregunta fundamental. La carga de la prueba, de manera genérica, la tiene el patrón. Okay. La falta de contrato es un tema que es que no puedo demandar porque no tengo contrato escrito. Pues bueno, déjenme decirles que la falta de contrato escrito, a quien afecta de manera significativa, es al patrón, no al trabajador. Y aquí quiero tocar un tema muy breve, si me permites. El derecho del trabajo se tiene que ver a ojos del derecho social. Primero, bueno, pues hay una clasificación clásica del derecho que de alguna manera nos ha permitido su estudio, ¿no? A través de muchos años, y se divide principalmente en tres, aunque obviamente hay doctrinas y hay otros pensadores, otros doctrinarios que opinan lo contrario, pero bueno, yo considero que es una buena base para poder tener un criterio y sobre ese criterio entender la ley federal del trabajo y las normas que lo regulan, ¿no? Las normas que regulan el derecho del trabajo. Primero que el derecho privado, pues es derecho que se debe de pactar, vaya, que lo pactado entre las partes es ley, es una máxima, como por ejemplo un contrato de compraventa, una relación entre particulares, entre individuos, que no hay ninguna diferencia, sobre todo legal, ¿no? Y el caso del derecho público es como, por ejemplo, yo a veces pongo un ejemplo que parece absurdo, pero aunque tú y yo pactemos que me vas a cobrar el 10% de IVA, pues eso no es negociable, ¿no? El derecho público es obligatorio y no está sujeto a la negociación de quienes somos parte de él o participamos. Es lo mismo que el derecho penal. No porque yo permita o te dé a ti un mandato donde me puedes lesionar, ¿no? Aún con una fe pública o con testigos, pues no significa que vas a estar exenta de responsabilidad por haber lesionado ya sea físicamente, ¿no? O algún bien de mi propiedad, ¿no? Ese es derecho público. Derecho privado ya también dije que lo pactado entre las partes debe ser ley, ¿sí? Pero en derecho social, no, en derecho social, al ser una clase trabajadora, todas las normas son en protección a él, el derecho agrario, el derecho al consumidor. Es por eso que todas las normas tienen que ser en pro del trabajador. Y ahora aquí también es muy importante, no solamente tenemos el catálogo de derechos en la Ley del Trabajo, sino también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Donde también hay normas específicas que cubren y que finalmente regulan y protegen al trabajador. En ese sentido, la falta de contrato, la falta de recibos de nómina, el que no paguen en una cuenta bancaria, nada de eso es limitante para que el trabajador pueda demandar. Al contrario, si a falta de estos documentos, quien sale mucho más afectado y a quien finalmente se le va a condenar al pago de todas las prestaciones y la indemnización, principalmente es al patrón. Y, por ejemplo, los juicios, ¿son muy largos? ¿Qué tan extensos son? ¿O depende la complejidad de cada caso? Mira, justamente la reforma laboral que promovió, que es iniciativa del presidente López Obrador y que fue aprobada en su sexenio, para mí, como lo he dicho en varias ocasiones, ha sido una de las reformas más importantes en todo el sexenio y justamente tienen como intención pues disminuir los tiempos de resolución de justamente los conflictos laborales, ¿no? Antes los juicios yo te puedo asegurar, porque además llegué a tomar juicios ya avanzados que ya llevaban 10, 12, 15 años en litigio, ¿no? Entonces imagínate todo lo que tenía que suceder. Hoy, al ser unos juicios orales, anteriormente también la oralidad se llevaba en materia laboral, pero hoy tiene distintos principios. Uno de ellos es el principio de realidad, ¿no? Que donde todos los juicios en todas las audiencias está presente
pues el juez de lo laboral ahora, antes era presidente de la Junta de Conciliación, ahora son jueces, ahora depende del Poder Judicial las resoluciones. Se está buscando abreviarlos, se está buscando ahora el tema también del centro de conciliación, son conciliadores profesionales donde finalmente se está acelerando y se está depurando muchos juicios que la verdad no tenía ningún sentido que así que se llevaran, ¿no? Nada más por capricho. Hoy les puedo decir que el promedio que está en la estadística está sobre 8 meses la resolución ya en su última instancia, es decir, con amparo sobre los temas laborales. Hablo de juicios ordinarios, sobre todo de despidos injustificados. Ok, muy bien. Oye, otra pregunta que se me había ido. Por ahí ahora hay como una tendencia a que te hacen firmar renuncias en blanco. O sea, no traen fecha. ¿Esto qué tan legal es? O sea, hago bien en firmarlo como, pues, o sea, porque aparte son condicionantes. Si no firmas, pues no te contratan. Entonces, de repente es, oye, pero es que me están diciendo que firme esto. ¿Tú qué recomiendas? Bueno, pues en la práctica lo que recomiendo es que finalmente lo hagan, lo firmen, porque desgraciadamente es una condicionante para el trabajo. Sin embargo, también es mi deber decirles que hoy, y sobre todo, que ya lo reconoce y lo establece claramente la ley, y sobre todo bajo los principios procesales a los cuales se deriva o ahora se desahoga un juicio laboral, es muy poca la probabilidad que esas renuncias lleguen pues a buen puerto, ¿no? O se acrediten como un momento dado una manifestación unilateral espontánea del trabajador de no continuar con el trabajo, porque así lo dice la Corte. Eso es una renuncia. Una renuncia es la manifestación espontánea del trabajador de renunciar al trabajo, más no a los derechos que tenga de él. Eso también hay que tener muy claro. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, imprescriptibles e inalienables. Imprescriptibles, que bueno, una vez ya generados, no hay término, salvo los establecidos como tema del despido, ¿no? Que no es un derecho del trabajo, sino es finalmente una consecuencia de. Entonces, no son tardados los procesos. Hoy creo que más que nunca es cuando se está buscando una justicia laboral. Y además nosotros, justamente lo que estamos promoviendo es que aquí en el instituto, pues también se haga conciliación a nivel local para que no le cueste tampoco al patrón ni al trabajador. Nosotros vamos a ser muy profesionales, sobre todo muy imparciales en la primera etapa, donde lo que vamos a buscar es una conciliación. Vamos a invitar a los patrones para que aquí en Zacatlán, en una oficina privada, en los mejores términos, se establezcan primero las pláticas necesarias para llegar a un arreglo, sin tener que llegar al centro de conciliación y que sea un costo para ambas partes, ¿no? Ok, muy bien. Y de repente, bueno, pues en este problema, en esta situación, muchas veces no se quiere llegar a demandar al patrón o a quien me está despidiendo por cuestión económica, por cuestión de tiempo, porque a lo mejor ya conseguí otro trabajo y no tengo tiempo de estarme moviendo. Qué buena pregunta. También, pues el tema de los honorarios de los abogados. Hay instituciones donde, bueno, dan un servicio pro bono, un servicio gratuito o de bajo costo. Háblanos un poquito de esto, lo que ofrece el instituto. Bueno, decirles que está de entrada, y eso está en la Ley Federal del Trabajo, pues está la Procuraduría de Defensa del Trabajador, ¿no? Que ustedes pueden acudir a ella y están obligados a asesorarlos y están obligados también a llevar su juicio sin ningún costo. Sin embargo, bueno, pues sí, efectivamente las oficinas están también pues allá en la capital, allá a 2 horas de aquí, 2 horas y media en autobús, lo cual implica a veces, pues obviamente un costo. Y nosotros justamente por esa necesidad y por esa circunstancia, nosotros aquí en el instituto, y por eso creamos el instituto, para dar esta asesoría de manera gratuita al trabajador, ¿no? Y poderlos acercar a una justicia laboral, buscar la conciliación con el patrón. Y bueno, pues si no hay estos deseos, este buen ánimo de lograr un buen acuerdo en beneficio de ambos, pues obviamente tendríamos que agotar y nosotros lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Ok, muy bien, pues ya saben que deben acercarse al instituto, acercarse a alguien que sepa del tema y bueno, con mucho gusto ustedes los van a estar asesorando. Claro que sí, y bueno, pues muy contentos de que este es nuestro primer podcast. Ustedes disculparán si todavía ven algunos errorcitos de producción,
pero lo vamos a estar mejorando siempre para ustedes y estar cerca de ustedes, de sus intereses. Y también propongan los temas y dudas que tengan, mándenos un mensajito. Nos pueden seguir, por favor, en la página de Facebook en @IPDT, ¿sí? Es Instituto Poblano de Defensa del Trabajador. Ahí pueden mandarnos un mensajito o también nos pueden mandar un WhatsApp. Aquí estuvo saliendo el teléfono y estamos a sus órdenes. También hay un canal, que ese es el canal personal, @AsdrúbalDrake, donde vamos a estar subiendo estos podcasts y no vamos a parar, va a ser uno semanal. Los vamos a estar publicando los días jueves a las 7 de la tarde y van a estar saliendo por algunos otros medios de comunicación, compartirlo con ustedes y vamos a estar muy de la mano con todas sus dudas. Por la calle donde se encuentra ubicada la oficina. Es Benito Juárez, esquina con Mariano Escobedo, donde está una placa del doctor Carlos Valderas. Ahí está el instituto y ahorita vamos a estar dando servicio los días lunes y los días viernes de cada semana en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así que ya saben dónde acercarse, háganlo con confianza, están en buenas manos y bueno, síganos también en las redes, sigan el podcast Más Allá del Salario, ya les dijeron los horarios, ya tienen información dónde está ubicada la oficina, sigan en las redes también de Asdrúbal Drake y bueno, todas las preguntas que ustedes quieran, toda la información, temas que ustedes tengan como dudas o que les ayude para un momento que están pasando, pues adelante. Estamos abiertos a que todo esto se lleve a cabo en este podcast. Así que bueno, los esperamos en la siguiente sesión. Nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego.